Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Medioevo Peronista, a estos tiempos de pandemia y cuarentena, en donde se producen todas las semanas una serie de noticias que en cualquier país normal durarían, para escándalo del gobierno, serían comentarios durante meses, y que acá, como se acumulan, como esos elefantes escondidos en una manada de elefantes, tenemos 3 o 4 por semana. Los nombro. El cierre de Palomar, después vamos a tener a Javier Iguacel, que ha tenido mucho que ver con todo el tema de vialidad, de transporte, de comunicación, y que ahora es intendente de Capitán Sarmiento, que nos va a contar un poco de esto, de Palomar y de la estatización de las autopistas, otra medida medieval. Y nos va a hablar también de una iniciativa que tuvo en su pueblo, de la supresión de, no recuerdo ahora el número, pero han bajado sustancialmente los impuestos. Pero decía, tenemos la noticia de Palomar, del cierre del aeropuerto de Palomar, tenemos la noticia de la estatización de las autopistas, tenemos la noticia de la negativa de Argentina a repudiar las elecciones fraudulentas en Venezuela, un verdadero escándalo. Tenemos la noticia de la avanzada final de Cristina Fernández de Kirchner con su intento de destruir la justicia. Y tenemos también un escándalo sanitario alrededor del tema vacunas. Uno no sabe realmente por dónde empezar, pero quizás podamos empezar por esto, ¿no? Por esta idea del caos absoluto y de la absoluta falta de gestión de este gobierno, el peor gobierno de la historia. Un gobierno que tiene como presidente a un mediocre como Alberto Fernández, de vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, me ahorro los comentarios, ministro de Salud Ginés, el ministro de Educación Estrota, la ministra de Seguridad es la antropóloga Friedrich, el canciller barrial y popular es Felipillo Solá, Cabandí está a cargo de Medio Ambiente, Vicky Donda en el INADI, una colección de incapaces, incompetentes extraordinaria, que viene a derrumbar el último mito que le quedaba al peronismo, porque todos sabemos el nivel de corrupción y de autoritarismo que caracteriza al peronismo y sus administraciones, pero en algún lugar del recóndito del alma argenta anidaba la esperanza de que el peronismo sabía gobernar este país. Ahí los tenés. Gobernaron con la soja volando y con el dólar por el piso y con el boom de los commodities, y se creían que era Gardel. Ahora que tienen que gobernar en situaciones de dificultad, como las que le tocaron a Alfonsín, como las que le tocaron a De la Rúa, como las que le tocaron a Macri, se le ven las costillas a los muchachos. Bueno, yo creo que esto es el núcleo de la crisis del gobierno. Este gobierno partido a la mitad, pero que después avanza unitariamente en el tema de la justicia. Estamos en una situación de ataque final a la justicia, en el que Cristina parece haberse dado cuenta que la promesa de Alberto de que era posible su impunidad sin necesidad de romper todo el sistema aparece ya como irreal. Los recientes fallos de la Corte Suprema avalando la constitucionalidad de la figura del arrepentido, confirmando la absoluta necesidad, la absoluta justicia del pronunciamiento de varias instancias de la justicia argentina sobre vudú, le muestran a Cristina que así no va. Y me parece que la conclusión es clara. Cristina ha entendido que la única forma de zafar de la prisión es romper el sistema y perpetuarse en el poder, organizando un gran fraude electoral. Y me parece que los muchachos van por eso. Esa es una parte del desastre. El otro es uno más cercano, más administrativo y con enormes consecuencias. El de la
crisis sanitaria, la catástrofe y la falta de coordinación sanitaria que estamos sufriendo. Ya estamos lejos por arriba de los 40.000 muertos, estos que empezaron riéndose de Suecia y diciendo que si gobernara Macri hubiéramos tenido 10.000 muertos. Bueno, ya andan por los 40.000. Argentina está más o menos, está en el top 10 de los muertos por habitante de todo el mundo. Hay 200 países en el mundo, estamos entre los 10 peores, tanto en el aspecto sanitario de muertos por habitante como en el aspecto económico de caída del PBI. Una cuarentena irracional, exageradamente prolongada, que rompió la economía y no solucionó nada. Bueno, todo ese desastre ahora se hace aún más evidente con el tema de las vacunas. Y yo voy a tratar de hacer un pequeño raconto de las barrabasadas que salieron de los ministerios, y especialmente del de salud, que arrancó, como recordamos a Ginés, diciendo barbaridades, que el virus no llegaba a la Argentina, que China estaba muy lejos, que en el verano no se iba a reproducir, una subestimación fatal de la importancia que tenía la pandemia, que intentaron corregir de repente, encerrando a todo el mundo en sus casas y manteniéndonos ahí encerrados por 8 meses. Y lo que hicieron fue un desastre, pero esta cosa inédita de declaraciones sin ton ni son, que incluyeron en aquella época al presidente diciendo que tomando bebidas calientes, mate y café calientes, el virus, eso mataba el virus. Ahora, también ha seguido un ballet de declaraciones sobre las vacunas, que es una vergüenza, y que te paso a contar. El 10 de julio, este gobierno presentaba como un evento del cual los argentinos debíamos estar orgullosos, que Argentina había sido elegida para probar la vacuna contra el coronavirus. Era un anuncio de Pfizer y parecía que nos debía poner muy orgullosos. Estamos hablando de julio. Un mes después, más o menos, en agosto, Alberto Fernández anunciaba que Argentina produciría la vacuna de Oxford a través de los laboratorios de AstraZeneca, con el empresario Sigman, vaya casualidad, dando vueltas por ahí, y otra vez éramos la envidia de todo el mundo que observaba con admiración cómo evitábamos los contagios y nos pasábamos a la vanguardia de la producción de vacunas. Más o menos por agosto también, ya el gobierno de vacilaba y ya teníamos un acuerdo para probar, en este caso, una vacuna, esta vez china. Parece que la vacuna cubana que habían anunciado al principio le falló, necesitaban una vacuna que no viniera de los países occidentales, vamos con los chinos. De eso se perdió completamente el rastro. Y siguió con toda una serie de anuncios. A principios de noviembre, otra vez volvieron con la firma del acuerdo para suministrar 22 millones de vacunas, AstraZeneca, de eso no tenemos noticias. Y después volvió a la vacuna china, también en noviembre, que a principios de 2021 nos estaríamos dando la vacuna china, de la que ya no tenemos siquiera memoria. Bueno, siguió así. Estoy citando, como ustedes están viendo, fuentes de ellos, página 12 y el Destape. Coronavirus, el gobierno aspira a vacunar 30 millones de personas en 2021, aspira, ¿no? Y finalmente se les cayó la vacuna rusa, parece que había dificultades con los aviones. Nosotros modestamente le agradecemos a Aerolíneas Argentinas que nos haya salvado del riesgo de tener que ponernos la vacuna de Putin. Pero sobre todo, los dos últimos papelones que vienen a cerrar, ¿no? La declaración de Alberto Fernández, presidente de la Nación, del 6 de noviembre, anunciando una vacunación de 10 millones, y el anuncio, un mes después, el 10 de diciembre, que bajó de los 10 millones a los 300.000. Y ahora el nuevo anuncio de Ginés González García, que explica que la negociación con Pfizer no se pudo cerrar. Vaya uno a saber por qué, pero a uno le viene a la cabeza cuando la pastera Botnia negociaba para entrar a Argentina y sorpresivamente terminó aterrizando en Uruguay. Vaya uno a saber por qué, pero el ministro Ginés nos dice que lo que pide Pfizer son condiciones inaceptables. No sabemos por qué, porque están cerrando
acuerdos con todos los países, incluyendo los países de la región y del primer mundo, pero parece que ahí hubo un cortocircuito que ninguno puede decir sobre qué fue, pero todos tenemos bastante imaginación al respecto. Bueno, este ha sido el panorama ridículo de un país que anuncia todo el tiempo y nunca concreta, un gobierno de científicos, dicen, experto en anunciar cosas que después no se cumplan, y con una capacidad de gestión cercana a cero. Eso es lo que tenemos, eso es lo que votamos, eso es lo que votó el 48%, y quizás a uno le queda solo la esperanza que ante la caída del último bastión peronista, porque se les había ya arruinado el anterior, que era el peronismo es el único que puede gobernar, se les cayó cuando la administración de Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente, terminó su mandato después de 90 años de que todos los gobiernos civiles no peronistas habían sido volteados. Ese verso se les acabó, el verso de que solo el peronismo puede gobernar Argentina. Ahora les quedaba el verso de que el peronismo era el único partido que entendía de cosas y sabía gobernar y administrar. Y me parece que eso es lo que está esta vez en cuestión. Es cierto que el país se cae y que se nos cae arriba de nuestras cabezas, pero nos queda la esperanza, como dijo el expresidente Macri, de que estos sean los últimos estertores del populismo en Argentina y que este gobierno sea, no el fin del peronismo, porque el peronismo va a seguir y está bien que sea así, pero sí el último gobierno peronista. Ojalá. Bueno, seguimos en el medioevo peronista, televisión feudal y artesanal. Estamos entrando en el programa número 20. Como te dije, tenemos a Javier Iguacel y después tenemos a nuestro campeona, infidencia, medieval de la semana. No te vayas.